sailburua, Matute jauna, zurea da hitza. Sí, muchas gracias, señor consejero, por las explicaciones que ha dado. Nosotros nos encontramos con una dificultad que no es imputable a su comparecencia, pero que en cualquier caso en la radiografía general de comparecencia sí que dibuja una carencia. Es decir, el conjunto de la Cámara se manifestó el otro día en un sentido positivo con los trabajadores y trabajadoras de DESA en torno al plan de viabilidad. La consejera nos solicitaba, se escudaba en cierto modo, con cierta lógica, en la necesaria discreción, y usted en que no es de su competencia el hacer explicaciones o dar explicaciones sobre esta cuestión. Al final la foto final es que unos por discreción y otros porque no es su competencia, esta Cámara desconoce cuáles son las intenciones reales del Gobierno vasco para con, por ejemplo, este plan de viabilidad. Y eso sí nos parece preocupante, no tanto porque la mayoría de esta Cámara, bueno, que en este caso creo que es más exacto en función de lo que el otro día se dijo en esta comparecencia, la unanimidad de esta Cámara, aun cuando tenga una posición muy clara, pues no vea respondidas las pasos o las direcciones o la dirección que está siguiendo el Gobierno vasco en esta materia. Y como digo, ese es un elemento preocupante, pero que quizás no es el más preocupante. A nosotros nos preocupa bastante más que los propios trabajadores y trabajadoras aquí en sede parlamentaria, y seguramente que con el resto de formaciones políticas de manera privada, manifiesten una y otra vez que desconocen también cuál es el empuje, la dirección que en cuestiones tan importantes, al menos tan importantes como las que usted ha señalado, en lo que tiene que ver con la formación y en lo que tiene que ver con el papel de su propio departamento, tienen como hoja de ruta. Porque claro, está bien hablar de todas las iniciativas que se van a poner en marcha, de todas las iniciativas que se prevé poner en marcha para intentar recuperar o rescatar del desempleo al mayor número posible de personas afectadas por el cierre de Fagor Electrodomésticos, pero no menos importante es mantener aquellas partes del tejido industrial que puedan mantenerse. Y ahí, como señalo, unas veces por discreción, otras veces por no ser de la competencia, esta Cámara pues asiste a un debate en el que entendemos que nos falta información, que no estamos pidiendo que se nos dé información sensible, que no estamos pidiendo que se nos ponga fecha y que se nos ponga datos exhaustivos sobre el ritmo de las negociaciones, sobre los compradores, no compradores, sobre las valoraciones, sobre a quién se le ha transmitido la valoración, en qué momento y en qué fecha. Es decir, no pedimos tal nivel de detalle. Simplemente pedimos conocer cuál es la opinión de este Gobierno con respecto a esas iniciativas. Pero entiendo que no es una circunstancia que únicamente haya que imputarle a su departamento, sino que en conjunto es una radiografía que desde nuestro punto de vista no es muy positiva de la acción de Gobierno vasco. En cualquier caso, usted nos ha señalado un montón de líneas de trabajo a priori, pero a excepción de alguna fecha que nos ha aportado en la última parte, es decir, cuando hablaba de marzo y demás, nos encontramos con planes que se están estudiando, con análisis que se están realizando, pero nos encontramos pocas fechas, aparte de la mencionada de marzo, y ninguna cifra, prácticamente, en cuantías económicas, quiero decir, en millones de euros que este departamento o que el conjunto del Gobierno vasco va a poner encima de la mesa para intentar dar una solución que revierta en la estabilidad laboral y que revierta también en la dignidad salarial, porque por desgracia, muchas veces no van acompañadas. Es decir, a veces se ofrece estabilidad laboral a cambio de renuncias salariales. Y mucho nos tememos que también en esta ocasión esté pasando algo parecido. Nos ha señalado una serie de, como digo, de iniciativas, además, y eso os lo agradecemos, diseccionadas en función del perfil del trabajador, ya sea socio cooperativista, ya sea eventual de una empresa del grupo MCC o ya lo sea de una empresa ajena, pero lo que fundamentalmente vemos, no digo que no haya alguna otra cuestión más concreta, es una disposición de las herramientas ya existentes. Es decir, nos ha hablado Betus, nos habla de Lanbide, nos habla de los planes de formación en función. Estos ya no dependen siquiera del Gobierno vasco, sino de lo que FEAG o este fondo de un nombre tan rimbombante, y entenderá que tampoco de mi agrado como esto de la globalización, pues pueda disponer, por cuanto habría que, como usted ha señalado, ver si por el carácter de socios trabajadores encajan o no. Pero como vemos, son iniciativas que en cualquier caso existen, con independencia de lo que ha pasado en Fagor. Y nosotros lo que le demandábamos o le preguntábamos si se había puesto en pie alguna iniciativa específica, concreta, más allá
de las existentes, y en el caso de que se utilicen las herramientas existentes porque se consideran las más válidas o las más adecuadas, nos hubiera gustado conocer las cuantías o el implemento de las partidas para esas cuestiones. Nos ha señalado el 2014 como un momento. Bueno, antes de eso, en las iniciativas concretas, en las medidas que ya se estaban poniendo, si yo no me he equivocado a la hora de recogerlas, he podido recoger que se habla de un informe del impacto de cierre Fagor. Eso es algo que se señaló en esta Cámara hace ya 2 meses y medio. Yo no digo que haya que tenerlo ya, ni que sea muy fácil hacerlo. Entiendo que, por lo que usted ha señalado, viene atravesado de dificultades varias por los tipos diferentes de trabajadores, pero en cualquier caso creo que 3 meses para una realidad como la de Fagor, como siendo grande, no es terriblemente grande en términos cuantitativos. Evidentemente, la afectación para con la población de Euskal Herria sí lo es, pues podría estar. Pero ya hay una iniciativa que nos preocupa. Hay 2 iniciativas que nos preocupan sobremanera. Una de las ayudas del FEAC, por el carácter de condicional que tienen las mismas, es decir, habrá que ver si se puede recibir fondos de eso en función de la propia categorización que a través del Reino de España se haga de la idoneidad o de la validez o no de disponer de esos fondos para los socios trabajadores, y la otra es la de la Lanbide. Agradecemos, y supongo que cualquier trabajador que se ve en el desempleo agradece tener más ventanillas abiertas para ir a registrarse a la Lanbide. Lo que dudo mucho es que cualquier trabajador espere de su gobierno que le abra más ventanillas para que pueda registrarse antes en la Lanbide. Es decir, yo creo que cualquiera de los trabajadores y trabajadoras afectadas por el cierre de Fagor, más que esperar a hacer menos cola para inscribirse en la Lanbide, lo que esperará son soluciones reales que le permitan albergar la esperanza de mantener de alguna manera su puesto de trabajo. Y ahora voy a esa realidad de los puestos de trabajo. En el mapa que usted ha señalado de los planes de formación para el empleo y de las necesidades, nos hablaba de una realidad compuesta por una pauta. La pauta determinaba que las empresas exigían gente de media y alta cualificación por encima de la gente con baja cualificación dentro de ese cupo de trabajadores que actualmente se encuentran sin empleo. Se puede decir así, sea porque están cobrando de la UNARO, o sea porque están cobrando de la Seguridad Social, o como por desgracia, y también los hay, sea porque no están cobrando de ningún lado, porque como la empresa está en proceso concursal, en teoría ellos están dentro de una empresa que todavía no ha quebrado y por lo tanto no tienen derecho a desempleo. Son muy poquitos casos, pero también existen, sobre todo en aquellos que tienen algún tipo de responsabilidad dentro de los consejos sociales o del Consejo Rector. Pero, como decía, dentro de esa caracterización parece que las personas con mayor nivel de demanda son las que tienen media y alta cualificación. Si nuestras informaciones no son erróneas, y no tendrían por qué serlo, porque son informaciones que nos han llegado directamente de los trabajadores y trabajadoras, la mayoría de las ofertas de reubicación se están produciendo para puestos que no parecen, a priori, necesitar o requerir de una media o alta cualificación. Estamos pensando, por ejemplo, en los reponedores cajeros de Eroski, sin desmerecer a las personas que estén realizando ese tipo de trabajos en la actualidad, pero no parece que encaje con esa radiografía de necesidades que MCC pone encima de la mesa al Gobierno vasco o junto con ustedes llegan a esa conclusión, y sin embargo la oferta de puestos de trabajo pues se corresponde con esas categorizaciones profesionales que, hombre, pues no. Si esas son las profesiones que podemos caracterizar como de media y alta capacitación, me cuesta bastante más ver cuáles serían las de baja cualificación dentro de lo que es MCC. Pues, por desgracia, en el amplio mercado laboral hay ejemplos muy grandes. Y ya para ir finalizando, usted ha dado una serie de datos sobre cuáles son los ritmos de recolocación y reubicaciones que agradecemos, que nos parece interesante, que generan o que modifican siquiera sensiblemente las que la propia consejera Tapia nos dio hace un mes. Eso podemos entenderlo, es decir, esta es una historia dinámica y por tanto fluctuante y puede haber esas realidades, pero usted hablaba de 400 reubicaciones ya realizadas, de 400 durante el 2014, bueno, en diciembre, si mal no recuerdo. Muy brevemente, yo no quiero introducir elementos de más polémica en esta comisión, sobre todo porque en este tema, y así lo dijimos en la comisión de otro día, nos queremos guiar por la responsabilidad, pero mucho me temo que en la crítica que nosotros hacemos a la falta de determinación o de pasos concretos,
Cuando hablamos de cifras y de plazos, estamos hablando de la necesidad que nosotros vemos para que haya medidas concretas, medidas plausibles, y desde luego medidas que los trabajadores y trabajadoras vean como pasos. Como digo, por la falta de estas medidas, mucho me temo más que estamos ante la construcción de un relato, y de ahí venía aquello de que no quería yo introducir elementos de confrontación en este debate que ya se dan en otros espacios políticos y que parece que tampoco acuerdos suscitan, pero es que estamos casi en esa realidad, más que en la realidad de ver qué vamos a hacer o qué estamos haciendo, porque claro, señalaba en la primera de las intervenciones, esta comparecencia se pide en un momento concreto por causas que se han explicado, se da en otro momento concreto, pero han pasado 2 meses y medio. En estos 2 meses y medio la respuesta que obtenemos hoy de usted y que hemos obtenido de otros representantes del Gobierno es: estamos estudiando, estamos trabajando, estamos valorando, eso sí, con una discreción parece que necesaria, que nos sitúa en un nivel de menos información que a ustedes, pero en cualquier caso vemos poca actuación concreta. Por eso digo que ojalá esto deje de parecer una especie de construcción del capítulo de Cuéntame y nos centremos más en la recuperación de todo eso que se ha señalado con las políticas activas. Señalar una cuestión para ajustarla a lo que he dicho. Yo no infiero ningún carácter peyorativo a ninguna de las personas que va a buscar trabajo en Lanbide. Tengo una lectura muy crítica y negativa del papel que está realizando Lanbide, y es una lectura que no me viene por ósmosis, me viene por precisamente las personas que de manera denodada, yo diría que a veces desesperada, tienen que hacer cola en Lanbide. Es decir, toda esa gente que se ha quejado en innumerables ocasiones, y ustedes serán conscientes de las lagunas que Lanbide tiene para garantizarles la prestación de servicios, de las dificultades que encuentran en eso que se llama ventanilla única para poder cumplimentar todos los pasos, y que por mor de una maraña burocrática, que yo no digo que la hayan construido ustedes, pero que en cualquier caso existe, y tampoco voy a intentar imputar responsabilidades a nadie, les hace perder derechos porque los plazos que les exigen y porque los requisitos que les exigen les hacen ir de ventanilla a ventanilla perdiendo días y plazos. Esa lectura negativa o crítica que tengo de Lanbide es la que a mí me han transferido, y seguramente a ustedes también, muchos de las personas, por desgracia cada vez más, que se ven en la triste tesitura de tener que hacer colas para poder coger números tasados y cerrados para poder inscribirse en el servicio o para poder recabar o realizar cualquier tipo de gestión, que yo creo que desde luego es una imagen, y seguramente en eso coincidiremos todos, que estaba desterrada de este país y que por desgracia, por efectos de esta estafa que llaman crisis, pues se ha arraigado como uno de los elementos del protopaisaje que nos acompañan casi a diario. En cualquier caso, y con el tema de Lanbide, cuando yo he hecho la referencia a Lanbide, también por dejar cerrado todo este tema de Lanbide, yo lo he hecho por una cuestión que seguramente no se nos escapa a nadie y que podríamos tal vez estar todos y todas de acuerdo, y es que los cursos de Lanbide, sin caracterizarlos de forma peyorativa, son una apuesta que quizás no sea suficiente si no viene acompañada de una política industrial, de una política, de un plan de choque de empleo activo, porque hay una pequeña trampa en los cursos de Lanbide, es que maquillan muy bien las estadísticas de desempleo en la medida que quien hace un curso de Lanbide oficial, es decir, en términos de encuestas pasa a no ser un desempleado, aunque su triste realidad la acompaña desde la mañana hasta la noche. Y si eso no viene acompañado de una política industrial y de un plan de empleo eficaz y potente, pues nos encontramos con esa dificultad. Y la otra realidad es esa, precisamente, es decir, que se nos ha anunciado en más de una ocasión planes de empleo, incluso se nos han hablado de cuantías, yo no diré que estratosféricas, porque probablemente toda cantidad sea poca, pero desde luego muy importantes, mucho más que lo que pudo tocar en Arrasate con la Lotería Nacional y demás. Es decir, se han hablado de miles de millones en una política a 3 años para planes de empleo. Y nosotros lo que pedíamos era concreción, saber si en esos miles de millones aparece alguna línea de actuación concreta, porque eso sí tenía coherencia con lo que desde Euskal Herria Bildu hemos planteado en más de una ocasión. Es decir, que a este país le hace falta una política industrial derivada de un análisis muy claro de qué sectores quiere mantener y de qué tipo de país en términos industriales quiere tener. Y todo esto es urgente. Yo no le estoy exhortando a usted ni a nadie del Gobierno a que haga todo deprisa y corriendo, pero me parece que cuando los trabajadores y trabajadoras de Edesa han sido capaces, en una situación especialmente difícil para ellos y probablemente con connotaciones en lo personal mucho mayores que las de cualquiera de los que estamos aquí, de poner en pie un plan de viabilidad económica y de reactivación económica de su propia actividad, el tiempo que se están tomando otras entidades o instituciones en hacer esa lectura general es un tiempo que no nos podemos permitir, porque cada día que pasa nos encontramos con que lo único que se hace es agravar. Y
con los planes de empleo pasa exactamente lo mismo. Nos encantaría que aquello que ha señalado el Consejo Económico y Social, y de lo que usted hacía también hoy alusión en la entrevista radiofónica, pueda ser corregido en la línea que comentaba el Consejo Económico y Social. Y en cualquier caso, aclarar una cuestión. Es decir, hago seguimiento de sus intervenciones radiofónicas o televisivas probablemente por interés, no sé si sano o no sano, y sobre todo por un deber público, por el deber que tengo con los ciudadanos y ciudadanas que han depositado su confianza en Euskal Herria Bildu.